Entonces es un placer primero tenerla con nosotras y segundo, pues vamos a hablar sobre el proceso de paz. Digamos, a lo largo de estos años hemos tenido 10 intentos fallidos de proceso de paz. ¿Cree que este va a ser diferente? No, no creo. Yo creo que este es un proceso que se adelanta con unas condiciones que no son las adecuadas para la paz de Colombia. Yo creo que lo que no hay que confundir es la paz de Colombia con la negociación en La Habana. Puede que la negociación para las FARC necesite todo ese tipo de concesiones para que las FARC firmen, pero no creo que en esas circunstancias esa negociación le sirva a la paz de Colombia. Por el contrario, se podría convertir en un incentivo para que esos grupos que hoy generan el 70% de la violencia en Colombia vean en las FARC un ejemplo a seguir, que sigan en el crimen y en 70 años o en 50 o en 20 pretendan también negociar con el gobierno condiciones de impunidad y representación política. Listo, senadora, hablemos de los 3 puntos en la agenda ya en preacuerdo. Primero, tierras. ¿Cree usted que los campesinos van a ser capaces de perdonar a las FARC y, digamos, van a ser capaces de volver a las tierras donde fueron desplazados? Yo creo que hay muchos temas. La primera es que uno no entiende filosóficamente cómo quienes han sido los victimarios del sector agropecuario van a ser los que fijan las políticas del sector agropecuario. Y me refiero a lo que puede pensar el hijo de un campesino, que lo ha visto trabajar honradamente en la pobreza, en el desamparo del Estado, pagando impuestos, pagando los créditos con la caja agraria, sin recibir nunca ayudas del Estado, y por el otro lado un vecino que se hace guerrillero, que asesina, que secuestra, que recluta, que ha hecho prácticamente lo que ha querido, y después los beneficios del Estado son para el guerrillero y no para el campesino. Creo que eso genera un desbalance moral dentro de la sociedad que no va a aportarle a la paz. Narcotráfico. Usted, pues, listo, se firma la parte del narcotráfico con las FARC. ¿No cree que esto le abrirá las puertas a otras bandas criminales para que hagan el trabajo que hacía las FARC con las drogas? Por supuesto que sí. Colombia vivió ya varias veces el fin del narcotráfico en Colombia. La primera fue cuando mataron a Pablo Escobar y nos dijeron que ya el narcotráfico se había acabado. Después los Rodríguez Orejuela los pusieron presos y dijeron ahora sí, es el fin de los carteles en Colombia. Después salieron los chupetas y los jabones y cuando los cogieron nos dijeron que el narcotráfico se acababa. Pero los paramilitares y la guerrilla lo heredaron y cuando las FARC abandonen el narcotráfico con seguridad, las bandas criminales ocuparán su lugar y tendrán los recursos para seguir financiando la violencia en Colombia. Como un punto más específico, en la reparación de víctimas, ¿usted cree que las víctimas se van a poder beneficiar por medio de las tierras que le han decomisado a los narcotráficos, a los narcotraficantes, a los guerrilleros? Lo primero es si los guerrilleros van a entregar alguna de las hectáreas que tienen. Ellos son los mayores despojadores en muchas regiones del país, han ido acumulando gigantescas extensiones de tierra, pero eso tampoco se menciona en los acuerdos. En los acuerdos no se habla en ninguna de las obligaciones de las FARC, todo lo contrario, los acuerdos se trata de lo que tiene que hacer Colombia, pagándole la extorsión que las FARC está ejerciendo en contra del Estado y en contra de los ciudadanos, a cambio de que tal vez ellos decidan reconocer las víctimas y tal vez dejar las armas, porque todavía no es claro que lo vayan a hacer, porque en las declaraciones pareciera que no lo van a hacer. En términos del beneficio que han tenido las víctimas durante este gobierno, cabe recordar que la primera ley que benefició y que reparó víctimas fue la Ley de Justicia y Paz, y que con el proceso de extinción que se generó durante el gobierno del presidente Uribe, se extinguieron muchísimas hectáreas de narcotraficantes, de delincuentes que fueron entregados a las comunidades. Por el contrario, la ley de tierras de este gobierno ha sido muy ineficiente en sus resultados. Digamos, el gobierno en este momento tiene una posición que dice que las víctimas, por primera vez se están tomando a las víctimas como víctimas y se llevaron a una mesa a dialogar. Pero ¿usted cree que las víctimas son solamente aquellas personas famosas, por decirlo así, que han salido? Porque realmente esas son las que digamos, las están beneficiando de alguna manera. Ni siquiera lo que ha habido en las visitas de las víctimas a La Habana ha sido un intento espantoso de tratar de disfrazar a las víctimas de las FARC. Mandan víctimas del Estado, mandan víctimas del narcotráfico, mandan víctimas de todos los sectores y de pronto un desplazado de las FARC. Yo creo que el gran tema que hay aquí
es que las FARC no han reconocido a las víctimas, no han mostrado ningún deseo de reparación, no han pedido perdón. Es más, los colombianos hoy tendríamos que mirarnos al espejo y preguntarnos si hemos visto una sola señal de paz por parte del grupo narcoterrorista. Infortunadamente tendríamos que concluir que no hemos visto nada, ni en sus actos, que siguen siendo violentos, ni en sus palabras, que son descomedidas, atrevidas, insolentes y cínicas. El senador Roy Barreras afirma que el proceso de paz va a ser como ningún otro. Adicionalmente afirma que la ley de víctimas es única e inigualable en todo el mundo, que la única que se acerca es la de Turquía. ¿Usted cree que usted está de acuerdo con esa posición del senador Roy Barreras? Absolutamente no. Primero, este proceso no difiere mucho de muchos otros que ha tenido Colombia, de tratar de entregarlo todo a cambio de que las FARC cedan, y son varios los presidentes que han sido estafados en su buena fe. El país ya ha tenido varias borracheras de paz, donde pintamos palomas en la Plaza de Bolívar, donde incluso cedimos territorio con una actitud generosa y hemos recibido bofetadas de las FARC, las mismas que seguimos recibiendo hoy, solo que el país parece no querer verlas y parece haber olvidado lo que ha sido la historia de las negociaciones con los narcoterroristas. ¿Cree usted que le estamos regalando a la guerrilla el país firmando un acuerdo de paz como lo está llevando en este momento el presidente Juan Manuel Santos? Yo no sé si un regalo, pero lo que sí estamos haciendo es destruyendo las posibilidades de paz de Colombia, porque uno no debe confundir la paz de Colombia con la negociación de La Habana. Primero, porque uno podría comparar este proceso con un secuestro, como cuando alguien secuestra a su ser querido. En este caso, un pedazo de la paz de Colombia está secuestrada. Y la pregunta es si vamos a dejar que las FARC nos extorsione y quiebre al país, nos quite todas las posibilidades y además se legitime para hacer política. Porque ¿qué van a pensar los otros grupos ilegales? ¿Qué piensa un jovencito de 16 años que está hoy en las bandas criminales y ve llegar al mayor secuestrador del mundo como Romaña a La Habana, a tomar ron, a fumar habano, a discutir la agenda del país? Se convierte en un modelo a seguir y van a pensar que en Colombia el crimen permite que uno lo ejerza durante un tiempo y luego puede negociar con el gobierno condiciones de impunidad. Usted me lleva a un punto importante que es un preacuerdo, participación política. ¿Usted cree que los colombianos vamos a ser capaces de perdonar y olvidar y llegar a elegir como senador, congresista, incluso presidente a un guerrillero? Yo creo que eso sería un error, porque hay una frase del doctor Carlos Lemos que a mí me gusta mucho, y es: el Papa perdonó a quien atentó contra él, pero no lo nombró cardenal. Yo creo que los cargos de dirección, los cargos de liderazgo deben estar reservados para las mejores personas en la sociedad, y en eso es en lo que debemos avanzar los colombianos: premiar a la gente de bien y castigar a quienes cometen delitos. No puede ser que dé lo mismo ser un ciudadano que ha cumplido la ley a un ciudadano que la ha incumplido. No está bien que a un ciudadano que ha violado todas las leyes de Dios, del hombre, simplemente se le perdone todo y le vaya mejor que a un ciudadano que ha respetado la ley. Usted nombraba algo anteriormente de la Ley de Justicia y Paz. En su posición, ¿cuál cree que es la gran diferencia, sabiendo que la Ley de Justicia y Paz también tuvo sus problemas? Yo creo que la Ley de Justicia y Paz tuvo sus errores porque era la primera vez que Colombia intentaba hacer un proceso con verdad, justicia y reparación. La mayoría de los problemas no son de la ley, fueron de la implementación, de la incapacidad de la justicia de atender adecuadamente el juzgamiento masivo de tantas personas, el hecho de que no se hubieran permitido los juzgamientos en bloque, el hecho de que no se hubieran hecho las audiencias televisadas y permanentes, los errores que se cometieron en términos de la capacidad instalada para recibir semejante afluencia de delincuencia. Sin embargo, los paramilitares, más de 8.000 estuvieron en la cárcel, los cabecillas están extraditados, se han confesado más de 70.000 delitos, se encontraron muchas fosas comunes con cadáveres que le permitieron a las familias encontrar a sus seres queridos. Yo esperaría que al menos esos fueran los resultados del proceso de La Habana, pero pareciera que el marco jurídico para la paz lo que hizo fue decir: como no fuimos capaces de aplicar justicia, olvidémonos de la justicia. La oposición menciona que son aproximadamente 6.000 niños que hacen parte de la guerrilla. ¿Usted no cree que con el ejemplo que estamos dando con este proceso, los niños van a seguir Incrementando. queriendo ser parte de la guerrilla? Yo creo que muchos de esos niños no están ahí por voluntad, entre otras cosas porque el derecho no les reconoce todavía la voluntad, muchísimo menos para meterse en un grupo delincuencial. Aquí lo que estamos viendo es un secuestro que termina volviendo a los niños carne de cañón de la guerra.
es una manera abusiva